Buen día, doctor Abel y compañeros del doctorado. Es un gusto volverles a saludar y bueno, en esta ocasión presentarles el ensayo Modelo curricular del actual sistema educativo de la unidad 4 del curso Modelos y Estrategias Didácticas del doctorado en Educación de la Universidad José Vasconcelos. Para empezar, me gustaría definir modelo educativo, rescatando las lecturas de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. Las aportaciones que brindó Flores Ochoa y de Subiría me fueron muy pertinentes para poder construir la siguiente definición. Un modelo educativo es una estructura sistematizada que organiza y sustenta la enseñanza a partir de parámetros. Son orientaciones que todos los, eh, todos los actores educativos en su debido rol y en sus debidas actividades les sirve de orientación, ¿no? Y bueno, a partir de ello, podemos ver que hay diversos modelos educativos que a lo largo de la historia se han venido viendo, ¿no? No evolucionando porque no es una evolución, sino simplemente son adecuaciones que se van haciendo y que muchas veces depende del contexto y las necesidades que la escuela sí demande. Está el modelo educativo tradicional, el conductista, el progresista, el cognitivista, el crítico radical. Y me gustaría hacer también mención en el aspecto de que estos no solamente fungen como modelo, sino también son corrientes de pensamiento que sitúan una temporalidad en la historia, en la sociedad y la escuela, ¿no? El por qué se le conoce como tradicional, o por qué se le conoce conductista, o en la actualidad, por qué se le conoce el enfoque humanista, ¿no? Bueno, son interrogantes que me permito darme y lo dejo la libre reflexión de ustedes, compañeros y doctor. Y bueno, eh, quise empezar con esto para situar que actualmente el Sistema Educativo Nacional Mexicano promueve un modelo educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana, la NEM. Pero, ¿qué es la NEM? Es una propuesta curricular de la Secretaría de Educación Pública y es un modelo educativo integral. ¿Por qué integral? Porque hay varios elementos que confluyen y que justamente la integran, ¿no? Desde la parte del contexto, la parte normativa, la parte curricular, ¿no? Hay diversos ámbitos que la conforman. Este nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana parte de las modificaciones del artículo tercero constitucional. Y vuelvo a repetir, es integral porque no solamente es una reforma al aspecto curricular, sino también al administrativo, al legislativo y al pedagógico. Está centrado a la formación integral de las niñas, niños y adolescentes, las NNA, ¿no? Y bueno, es bajo el enfoque humanista, ¿no? Que más adelante ahondaremos con más precisión sobre ello. ¿Cómo se estructura la NEM? La NEM tiene una estructura bastante organizada hasta ahorita en el desarrollo que lleva y bueno, se presentan a continuación, ¿no? En el siguiente esquema. Están los contenidos y saberes. En este apartado están las orientaciones didácticas, las sugerencias de evaluación, los diálogos y los aprendizajes, ¿no? En en el siguiente diagrama o lo que le procede es los procedimientos por fases por campo formativo. Las fases ahora ya no son como se consideraba antes, por ejemplo, en educación primaria, que eran por ciclos escolares. Ya no. Ahora las fases la complementa toda la educación básica, desde la educación inicial hasta la educación secundaria. En este caso, de los 0 a los 15 años de edad. Se encuentran divididos por 6 fases, que más adelante haremos más desmenuzada la información. Los campos formativos son 4 los que rigen este modelo educativo: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario. Por consiguiente, estos campos formativos tienen ejes articuladores.
Estos ejes articuladores son inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, igualdad de género, educación estética, fomento de la lectura y la escritura y vida saludable. Quiero hacer una mención también que estos ejes articuladores son transversales, que van a llegar a ser transversales ya en la práctica del docente. ¿Por qué? Porque juegan un papel importante en el codiseño que el docente realizará, que más adelante explicaremos esto a más detalle, ¿no? Todo esto, todos estos elementos se integran de manera recíproca, que son importantes entre uno y otro, eh, conforman o buscan la intención de llegar al perfil de egreso de toda la educación básica. Este esquema lo recuperé de Rosa María en su informe sobre el plan de estudios de la educación básica en preescolar, primaria y secundaria que promueve en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿cómo se organiza la nueva escuela mexicana? Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de comparar, no comparar, sino contrastar dos modelos educativos. El modelo educativo del 2017 de aprendizaje clave junto con con el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Perdón. Ambos eran con enfoque humanista, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, la organización diferencia ahora en los campos formativos y en los objetivos, ¿no? En sentido de que el enfoque humanista es porque la nueva escuela mexicana está centrado, todo el aprendizaje está centrado en el alumno, todo gira en relación a él. Los docentes, los directivos y demás agentes educativos cumplen su función con la intención de llegar al alumno. El alumno es el centro de todo el proceso, ¿no? Por eso es humanista. Aparte de los enfoques que maneje dentro de la práctica, ¿no? Es muy distinto. Ahora, el objetivo pues, es formar a ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. Todo con la intención de que en el perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica se preparen y salgan con todos los rasgos del perfil de egreso. Esto lo rescaté del mismo informe de Rosa María de la Secretaría de Educación Pública en el 2022. Los campos formativos, como anteriormente comentábamos, son lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética y naturaleza y sociedad, de lo humano a lo comunitario. Muy importante esto porque esto ahora dentro del plano curricular ya se menciona, ¿no? Ya no está solamente en el discurso, ya está como en un marco legal y en un marco curricular. Ahora, los ejes transversales les di un espacio pertinente porque considero que, perdón, los ejes articuladores fungen como ejes transversales en la práctica del docente desde la dimensión pedagógica que nos menciona Cecilia Fierro, ¿no? Los ejes articuladores, que son la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el fomento de la lectura y la escritura, la educación estética y vida saludable, son los fundamentos de la propuesta. Lo que rige son como las directrices de este nuevo modelo educativo. Se trabajan de forma transversal, pero ¿en dónde se trabajan de forma transversal? En la planeación del docente, en el quehacer del docente. Todos estos elementos deben estar inmersos dentro del proceso de enseñanza del docente, con la intención de que todos estos ejes articuladores promuevan los saberes de los, ¿no? De igual manera, estos ejes transversales los recuperé de Rosa María. Anteriormente comentábamos en la estructura de la nueva escuela mexicana las fases de la NEM, pero ¿qué son las fases? Pongamos de nuevo a cuenta el programa de estudios 2017, aprendizaje clave junto a la nueva escuela mexicana. Vemos que estos dos modelos eh, tienen una organización distinta. ¿En qué sentido distinta? El modelo 2017, aprendizaje clave, era dividida por grados
y por ciclos escolares. En el caso de primaria, por ejemplo, era primero y segundo año, correspondían al primer ciclo. Tercero y cuarto año, el segundo ciclo, y quinto y sexto, el tercero. Ahora en la nueva escuela mexicana se organiza por grados igualmente, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero ahora son fases de aprendizaje. ¿Qué es una fase de aprendizaje? Es la agrupación de varios grados durante la educación básica, que transcurre de los 0 a los 15 años de edad. Si se fijan en la diapositiva del lado derecho inferior, ubicamos la educación inicial, la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Toda la educación básica. En cuanto a las edades, de 0 a 2 años se ubica la primera fase en la educación inicial. En la educación preescolar, los 3 grados corresponden a la fase 2. Primer y segundo, tercer grado de preescolar, completamente la fase 2. En primaria, a diferencia de lo que comentábamos hace rato de los ciclos, ahora ya son fases y ya se encuentra ubicada la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Por último, la fase 6 se encuentra ubicada en primero, segundo y tercero de secundaria. Toda la educación secundaria se ubica en la fase. Asimismo, quisiera hacer también eh, énfasis en estos conceptos clave para poder atender de manera precisa el contenido de información de lo que eh, la unidad 4 de la materia así demanda. Se me hace interesante definir qué es un programa analítico, qué es un programa sintético, qué es el codiseño. Un programa analítico es una estrategia para la contextualización que los maestros, como colectivo docente, llevan a cabo a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Un programa analítico no es nada más que con la contextualización que se hace de manera colegiada entre docentes y todos los agentes educativos, ¿no? Que trabajan en, con la intención de resolver las problemáticas que se encuentren como centro de trabajo. Y bueno, este programa analítico hace o cumple la función o trata de cumplir la función de trabajar entre pares, ¿no? Entre maestros del mismo grado, sin maestro de primero, segundo y segundo. Sin embargo, pueden haber también trabajos de diferentes grados, más de docentes de diferentes grados, porque las problemáticas se pueden compartir, como por ejemplo la lectoescritura, ¿no? Trabajar actividades de manera colegiada en cada uno de los consejos técnicos escolares. En estos momentos en el que se da la oportunidad al docente y los directivos y demás agentes en poder compartir sus experiencias en pro de la educación, ¿no? Este programa analítico es eso, busca diseñar estrategias que promuevan y disminuyan las problemáticas en la escuela, sobre todo en el aula, problemáticas, ¿no? Ahora el programa sintético son lo que la SEP establece, son los que la SEP establece. Son programas dialógicos, no son programas que simplemente lleguen y se tengan que seguir uno a uno. Son programas dialógicos en el sentido de que son una síntesis, un reordenamiento y organización de los contenidos. Volvamos otra vez a los planes, al, al modelo educativo 2017 aprendizaje clave. En el 2017 se manejaban los planes y programas, que es lo mismo que esto, que el programa sintético, ¿no? Son estos recursos curriculares que brinda la Secretaría en sentido de poder acompañar tu proceso de enseñanza, ¿no? Sin embargo, en este programa sintético juega mucho las competencias y habilidades que el docente tenga en sus diversas dimensiones, en la parte curricular, en la parte de las habilidades pedagógicas, ¿no? Y todo, con la intención de adecuar este contenido al aula, a las necesidades y problemas que haya en el aula. Entonces, estos programas sintéticos es todo el contenido que de alguna manera la Secretaría de Educación Pública vierte a los docentes de manera estandarizada. Pero, ojo, pues era uno de los campos formativos, de lo humano a lo comunitario. En este campo formativo
lo que busca es contextualizar estos contenidos de los programas sintéticos al aula. Ahí entra el juego y se aplica este campo formativo. Ahora bien, ¿qué es el codiseño? El codiseño es atender el carácter local, contextual, situacional de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se ubican los niños, niñas y adolescentes. Es un proceso de reflexión y análisis de la pedagogía, contenido curricular, normatividad y contextual de los programas sintéticos, desde una visión planificada. De nueva cuenta, si vemos en el 2017, en el modelo educativo del 2017 se manejaba lo que era la planeación didáctica argumentada. El diseño no es lo mismo, pero funge con intenciones similares, ¿no? En sentido de que en el codiseño el sujeto que maneja esta actividad o esta organización de contenidos es el docente. Busca adecuar todo el contenido de los programas sintéticos a las necesidades del aula. Entra en su juego sus habilidades y sus competencias como docente, su habilidad, el trabajo pedagógico, el maneje y demás elementos, ¿no? ¿En qué? El contexto influirá completamente en este diseño de la planeación. Entonces, quise hacer mención de estos tres puntos porque a continuación son los puntos que se desglosan y que maneja la unidad 4 de la asignatura. Del lado derecho pueden ver las diferencias, es un cuadro de diferencias entre el programa sintético y el programa analítico. Se recupera igual de la Secretaría de Educación. Muy bien. La planeación del currículo en el centro educativo. Yo lo considero que es el programa analítico. El centro educativo es la escuela, no es el centro de trabajo. Y la planeación a nivel centro de trabajo es un programa analítico, es lo que define el programa analítico, ¿no? En ese sentido, pues nada más como un repase de lo que ya explicábamos, es un proceso de reflexión y de propuesta pedagógica curricular que se hace de manera colegiada entre todos los docentes junto con los demás agentes educativos, atendiendo a las necesidades y problemáticas de la escuela, ¿no? Ese proceso de planeación, porque es una planeación, pero de manera eh, conjunta de todo el centro de trabajo, buscan resultados que competen a la institución educativa y a los docentes en mejorar y alcanzar la excelencia en la educación, como bien marca el objetivo de la nueva escuela mexicana. Muy bien, aquí también me gustaría hacer hincapié en el sentido de los conceptos que maneja cada modelo educativo. En el 2017, Aprendizajes Clave manejaba el concepto de educación de calidad. Calidad. Ahora en el 2022, con el nuevo modelo educativo de la NEM, el concepto se cambia por excelencia. La excelencia en educación. Lo dejo a reflexión y análisis particular. Entonces, es un punto que sería interesante discutir. La planeación del currículo en el aula es básicamente el codiseño, porque este codiseño le está situando la práctica del docente. Entonces, el maestro es quien diseña este codiseño, es quien construye. ¿Por qué? Porque él conoce las necesidades del grupo y las problemáticas que encuentra dentro de su aula. Pero va de la mano con el programa sintético. ¿Por qué? Porque los programas sintéticos es el currículo como tal, es el contenido curricular que la Secretaría brinda. Entonces, aquí entra de nueva cuenta eh, el campo formativo de lo humano comunitario. ¿Por qué? Porque esto va más pegado al contenido curricular. Sin embargo, este campo formativo, si lo expresamos si lo dimensionamos en la práctica docente, es el trabajo que el docente hace al realizar la contextualización del contenido curricular. ¿En qué sentido? Pues toda esta parte que los programas sintéticos brindan a los docentes de manera homogénea para todos, para todo el país, el codiseño los desmenuza y hace que ese contenido sea significativo para el alumno en las necesidades de su contexto, ¿no?
Ahora bien, eh, yo consideré pertinente dar los siguientes puntos que son propuestas que considero yo a partir de las lecturas que son importantes considerar para diseñar y construir el codiseño. Primero, situar el contexto, ¿no? A partir de que es uno de los objetivos de la NEM, situar los programas analíticos de la NEM, situar la práctica pedagógica del docente, reflexionar críticamente el currículo. Y por último, como objetivo final, analizar, considerar y proponer metodologías activas que sitúen de manera significativa los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, atendiendo a las necesidades escolares. Todo esto del codiseño busca proponer, la intención es que el docente ya pueda incidir en su práctica, ya pueda tratar de erradicar esas problemáticas existentes en el aula, en su aula, ¿no? Con su grupo. Por ello, el de proponer metodologías activas. Y bueno, en esta última parte en programación en el aula, las unidades, las adaptaciones curriculares, serán consideradas a partir de reflexionar los programas sintéticos que promueva la SEP para poder diseñar y construir las planificaciones didácticas viables para el mejor alcance de los propósitos y objetivos de la NEM. Básicamente la programación en el aula y las unidades van apegadas a los programas sintéticos. Y las adaptaciones curriculares es un elemento sustancial para el docente. El no seguir uno a uno, como decía anteriormente una diapositiva, no seguir uno a uno o no seguir estrictamente los programas científicos. Que tenga esa incidencia el docente de poder adecuar el contenido curricular y tener esa libre cátedra para poder hacer del trabajo un proceso significativo. Y sobre todo que el alumno, que es el centro del proceso, se adquiera esas habilidades y esas competencias, que logre todos los elementos del perfil de egreso. Entonces, a manera de conclusión, compañeros y doctor, eh, considero que el hacer esa reflexión entre el análisis de lo que del plan, del programa de estudios que acaba de pasar, del modelo educativo anterior, con ese nuevo modelo educativo vemos que hay elementos que comparten, que son similares. Sin embargo, sí hay una diferencia. De manera particular reflexiono que se debe a las necesidades y a las condiciones que ahorita la nueva escuela o las necesidades de la escuela actual eh, han, han incidido. Y esto en correspondencia debe de ir en marcos legales, en marcos legislativos, en la parte de la política educativa, aspectos pedagógicos, en la parte curricular, ¿no? Todo esto debe de influir para poder diseñar un modelo educativo que tenga una incidencia como tal, ¿no? Y también, bueno, de manera particular considero que los modelos educativos se irán modificando con el paso del tiempo, con con intenciones muy particulares de un gobierno, pero así también con intenciones y atendiendo a las necesidades de un contexto histórico, de una necesidad dentro del proceso o del periodo en el que se ubique la escuela, ¿no? Recordemos que tanto como la cultura es dinámica, la escuela lo es. La escuela es dinámica y como partiendo de ese dinamismo, la escuela también los problemas de la escuela van haciéndose diferentes con el paso del tiempo. Bueno, dentro de la bibliografía que yo pude acudir a revisar fue el marco curricular del Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Em, Recurrí también a Rosa María, la ex rectora actual de la Universidad Pedagógica Nacional, en su informe del Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Recurrí a unas videoconferencias que se encontraron en las plataformas de YouTube, mismo dejo la liga, así como también el año pasado, en el 2022, el modelo del programa sintético del Plan de Estudios 2022-2023, la nueva versión.
Sin más por el momento, compañeros, agradezco mucho el tiempo que siempre le han prestado a mi participación, a mi exposición. Desde luego será muy bienvenida a los comentarios y las aportaciones que buenamente pudieran hacer sobre el trabajo de su servidor. Sin más por el momento, compañeros y doctora Abel, les mando un saludo y quedo a la espera de cualquier comentario. Excelente día a todos.